Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Es nuestra misión, lucha contra corriente. El mundo Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. se liga a las calles predicando el evangelio de Dios. Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Mensaje de amor. Salir a las calles predicando Escucha la palabra de Dios. el evangelio de Dios. Comenzamos. Cristo misionero, te damos un mensaje de amor. Que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, que la iglesia salga a la calle. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Quiero lío en la diócesis. Sean todos ustedes muy bienvenidos a su canal de Laico a Laico, con este que estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes. Y qué bien que nos acompañen y pues igual invitarles a compartir sus programas. Pues son sencillitos, son tranquilos, para que todos comprendamos un poquito de lo que es nuestra fe católica. Bien, vamos a hacer en este programa también seguir reflexionando un poquito sobre lo que es Dei Verbum, ¿sí? En el capítulo anterior, bueno, pues hablamos ahí un poquito de lo que es el depósito de la fe para el pueblo de Dios. Y pues hoy igualmente vamos a hacer un poquito de hincapié en este gran constitución, ¿sí?, del Concilio Vaticano II que tenemos nosotros, pues para empaparnos un poquito, conocer un poquito qué es el concilio, qué es esta constitución. Entonces, bueno, vamos a tratar de hablar un poquito sobre de esto. Recordemos también que nosotros estamos ahorita en el mes de la Biblia, y en el mes de la Biblia, bueno, que es la Sagrada Escritura. Me faltaba por ahí un dato, a lo mejor que no lo dije en el programa pasado, pero ahorita lo voy a comentar para quienes tengan la curiosidad por ahí de saber o de entender por qué, cómo nuestra Biblia se fue haciendo. Ya sabemos que se fue haciendo pues precisamente por todas las escuelas de Marcos, de Juan, de todos ellos que estaban apóstoles fieles a la palabra de Dios. Pero sucede de que hay un tiempo después, ¿verdad? Ya mucho tiempo después, ¿sí? Nos dice que para encontrar fácilmente una frase de la Biblia se dio un sistema inteligente y fácil, y cada libro se dividió en capítulos y versículos. Su distribución en capítulos se debe a Esteban Layton. ¿Quién hizo la división de los capítulos de la Sagrada Escritura? Esteban Layton, ¿sí?, que le introdujo a su edición de la Biblia parisiense en París, Francia, en el año de 1226. Entonces, si ustedes pueden ver o pueden escuchar que cuánto tiempo pasó cuando era corrido toda la Sagrada Escritura, aunque ya estaba en latín. Entonces, en el año 1226, ¿verdad?, Esteban Layton le pone los capítulos. Y bueno, la división en versículos fue hecha por Santos Paganini. Aparte, otra persona, ¿verdad?, dijo, no, también necesitamos versículos, es decir, más detallado, más específico. Y entonces Santos Paganini, que le introdujo en la traducción latina de los textos originales del hebreo y del griego, ¿sí?, más o menos en el 1555, ¿sí?, que al fin y al cabo lo vino terminando don Roberto Esteban. Bien, estas divisiones resultan hasta nuestros días muy útiles para encontrar fácilmente los textos.
¿verdad? A pesar de algunos defectos y discrepancias que tienen entre el texto hebreo, griego y la versión latina de la Vulgata, que es la tradición que se hizo San Jerónimo en el siglo IV. Pero aún así, pues nos sirve pues demasiado. ¿Por qué? Porque fácilmente podemos encontrar un capítulo, un texto bíblico, y que nos rige hasta ahora y que podemos analizar, ¿verdad? Ampliar, discernir, constatar lo que aquel texto bíblico nos está diciendo, ¿sí? Entonces, es muy interesante estos datos que les estamos dando a ustedes, ¿sí? Recuerden ustedes que anoten en su cuaderno, en sus apuntes, por ejemplo, estas dos personas que son muy importantes, que es Esteban Layton, ¿sí? Y Santos Paganini. Primero los capítulos, el segundo los versículos, ¿sale? Bien, continuamos entonces. ¿Qué nos dice este depósito tan grande de la fe, como lo que es la Dei Verbum? ¿Sí? En la Dei Verbum, en el capítulo 10 que tenemos nosotros en nuestra Constitución, ¿verdad?, del Concilio Vaticano II, nos dice la Escritura, tradición y magisterio. Y vamos a ver un poquito qué es lo que nos dice aquí. ¿Qué nos dice por ahí, don Manuel? Dice: la tradición y la escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera siempre en la doctrina apostólica y en la unión, en la Eucaristía y la oración. Y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Sí, entonces la Iglesia Católica es la depositaria de todos estos bienes, ¿verdad? Dice la Escritura, bueno, la Escritura, la tradición también viene siendo escritura, porque no en la tradición también se evangelizaba de manera verbal, ¿verdad?, de manera hablada, no solamente con la escritura. Y dice aquí, ya el magisterio pues sería a través de la tradición apostólica, o ya salían los maestros que vienen siendo ahorita los obispos, ¿verdad?, los sacerdotes, los que nos enseñan, para que todos nosotros, dice aquí, perseveramos fieles en conservar y practicar y profesar la fe recibida. Recuerdo por ahí que decía San Pablo: les transmito lo que a mi vez recibí. O sea, también es a través de la tradición, no solamente era lo que es la escritura, sino la tradición. Entonces sí debemos de practicar nuestra fe. Decía usted la vez pasada, es un tripié, ¿verdad? Escritura, tradición y magisterio. Bueno, muy bien. Por eso es importante entender, no irnos así tan a prisa y despacio, ¿sí? Como nos dice aquí, que el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, o sea, los sacerdotes, ¿sí?, dentro de la iglesia, persevera siempre en la doctrina, ¿sí?, y en esa unión. ¿En dónde se ve esa unión? ¿En dónde se ve esa perseverancia? Pues aquí también nos lo dice en esta parte, ¿verdad?, en la Eucaristía y la oración. No hay Eucaristía, no hay oración, no hay comunión. Y sin embargo, ¿qué nos recalca aquí? Que es importante para todos nosotros los católicos, ¿sí?, entender que es importante la Eucaristía y la oración, ¿sí? Cosa que pobrecitos de nuestros hermanitos separados, pues no tienen la Eucaristía porque pues no la quieren, ¿verdad? Pero bueno, allá ellos. Entonces, y nos dice aquí y nos recalca, y se realiza una gran concordia, una gran unión, sacerdote y pueblo, pueblo y sacerdote, ¿sale? Entonces tenemos que entender esos.
y siempre vamos a conservar y practicar y profesar esa fe recibida. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. Los fieles laicos, discípulos misioneros, todos los viernes, 8 de la noche, con Arturo Barrón. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. Bien, volvemos con ustedes. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que estamos platicando, comentando, ¿verdad?, de lo que es la Dei Verbum, que es ese depósito de la fe, esa unión, pues también debemos de entender que esa auténtica palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solamente al magisterio vivo de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia? Pues muy sencillamente, porque Cristo solamente fundó una iglesia. ¿Qué más nos dice don Manuel? Dice, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Dice, pero el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Dice así pues, la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Sí. Entonces, los apóstoles son los que eran los que transmitían, ¿verdad?, la Sagrada Escritura. En ese tiempo pues nomás existía el Antiguo Testamento. Entonces, por los que fueron testigos de Cristo, los que anduvieron con Él, pues transmitieron esa doctrina oral. Ya después, de manera escrita, ¿verdad?, es donde surge también el magisterio. Pero dice aquí que la tradición, la escritura y el magisterio es un plan perfecto de Dios y de manera entendible. Hace rato usted explicaba tantas personas que han trabajado para hacer de la escritura bien entendible hacia todos nosotros, hacia el pueblo de Dios, ¿verdad? Ese fue el querer de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Es interesante entonces que auténticamente la palabra de Dios la que se explica en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Por la acción del Espíritu Santo. Entonces estas tres uniones, ¿verdad?, magisterio, tradición, Sagrada Escritura, van de la mano. Muy bien, vamos entonces a ver un poquito cómo hay que a veces interpretar la Sagrada Escritura. Y nos dice en el capítulo 2 ahí de Dei Verbum, ¿sí?, de esta Constitución, dice que Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano.
¿sí? Por lo tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras, ¿sí? Entonces, cuando nosotros oramos, tenemos una relación con Dios, es un diálogo con Dios. Pero cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, es Dios quien nos habla a nosotros, ¿sí? Por medio de su palabra. Nosotros le hablamos a Él, pero cuando nosotros meditamos la Sagrada Escritura, Él platica con nosotros. Por eso es importante esa interpretación de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura viene en diferentes géneros literarios también. Y en algunas cuestiones pues tenemos que entender o que abrir nuestra mente, nuestro corazón, qué es lo que Dios nos quiere decir. Los géneros literarios pueden ser poéticos, pueden ser históricos, pueden ser sapiensales. Entonces tenemos que tener cuidado, y mucho cuidado, en leer la Sagrada Escritura. Y nos dice aquí, precisamente en esta Constitución, dice que para descubrir la intención del autor hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios. Pues la verdad se presenta, y se anuncia, ¿sí? De modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos, libros poéticos o en otros géneros literarios. El intérprete indagará lo que el autor sagrado dice e intenta decir según su tiempo y su cultura. ¿Por medio de qué? De los géneros literarios. Aguas, hermanos, abusados. Ahorita andan ahí con la ideología de género. Eso no tiene nada que ver, eso no existe. Quizás un género musical, ¿verdad? Un género artístico de algunas pinturas, o sea, es otras cosas muy diferentes. Géneros literarios muy diferentes, pero ya lo andan embarrando ahí con las personas, ¿verdad? Entonces, pues no. Hay que tener mucho cuidado en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque nos ayudan o nos perjudican. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, debemos tener el género literario, ¿cuál es? ¿Sí? Si nos dice, por ejemplo, un género literario de histórico, del libro de las Crónicas o de los Macabeos, bueno, ok, es histórico. Pero ¿qué tal si veo un libro sapiensal que es de la sabiduría? O sea, es diferente, ¿verdad? ¿O qué tal si veo uno poético como es el Génesis? Entonces, hay que tener mucho en cuenta todas estas cuestiones, ¿verdad? Bien, por eso es importante que nosotros entendamos qué es un género literario. Después vamos a hablar con más calma sobre todo esto, pero ahorita por lo pronto a lo que nos está diciendo Dei Verbum, bueno, pues estamos viendo, ¿verdad?, que todos estos literarios, o en ese tiempo los exegetas que estaban estudiando, pues nos dieron esa su comprensión propia de esa época, ¿sí? Por eso también nos dice aquí que la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Como el Espíritu Santo está mandando, diciendo, no a mi criterio personal, sino como Dios mismo lo quiere. Por eso hay que ser cuidadosos para leer y para escuchar y para entender, ¿sí? Cuando yo quiero entender es porque eso es una lectura
otra vez y estoy rumiando y estoy viendo quién me va guiando para comprenderla. No nomás leer el libro y ya acabé todos los versículos y ya. No, tengo que entender, por eso nos dice aquí, ¿sí? Hay que entenderla con el mismo espíritu con que fue escrita. Por tanto, para descubrir el verdadero sentido del texto sagrado, hay que tener muy en cuenta el contenido y la unidad, ¿sí?, de toda la escritura. Por eso la tradición viva de toda iglesia, la analogía de la fe, o sea, la cuestión, lo que es la fe, ¿sí?, a todos los estudiosos toca aplicar estas normas en su trabajo. ¿Para qué? Para ir conociendo. Y a todos los cristianos católicos nos acuesta y tenemos que aplicarnos para ir conociendo qué nos quiere decir Dios por medio de su palabra. ¿Sí? Bien, entonces, pues, como pueden ver ustedes, es muy interesante todo esto que estamos analizando. ¿Sí? Bien, vamos a ver otra parte importante del Antiguo Testamento. Ahí tenemos nosotros en nuestra Dei Verbum, en el capítulo 15, ¿sí?, la importancia del Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice por ahí, hermano Manuel? El fin principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo, Redentor universal, y de su reino mesiánico, anunciarla proféticamente, representarla con diversas imágenes. Los libros del Antiguo Testamento, según la condición de los hombres, antes de la salvación establecida por Cristo, muestran a todos el conocimiento de Dios y del hombre, y el modo como Dios, justo y misericordioso, trata con los hombres. Estos libros, aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, nos enseñan la pedagogía divina. Quiere decir que el Antiguo Testamento todo iba encaminado hacia Cristo, es un plan perfecto de Dios, no nos deja así nomás a la y se va, no, Dios camina siempre con el hombre y todo apunta hacia Cristo, todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, que es el que nos iba a salvar, pero por el querer de Dios, de Dios mismo. Muy bien, vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos. Bien, regresamos nuevamente con ustedes. Muy bien. Bueno, precisamente lo que comentaba don Manuel Díaz aquí, pues está representada, ¿verdad? Esta preparación, pues, a la venida de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿sí?, que se representa también con diversas imágenes. Por ejemplo, los libros del Antiguo Testamento, según la condición de los hombres antes de la salvación establecida, muestran a todos el conocimiento de Dios y el hombre. El Antiguo Testamento, lo que se le llama la Torá, sí, nos expresaban esa relación Dios con el hombre, ¿sí?, Dios con su pueblo,
¿sí? Entonces es importante destacar la importancia del Antiguo Testamento. Pero también nos dice en esta parte, en este capítulos 15, ¿sí? Pues esto era para una salvación establecida para y con Cristo. Muestran a todos el conocimiento de Dios y del hombre, y el modo como Dios, justo y misericordioso. Fíjense bien qué hermosas palabras para no pasarlas de alto. Lo que nos dice aquí en este capítulo 15, ¿sí? El modo como Dios, justo y misericordioso, trata con los hombres, con toda la humanidad. Y sin embargo, es importante hacer notar que estos libros, aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, nos enseñan cómo Dios nos quiere en ese amor divino, en esa pedagogía divina, o sea, cómo nos enseña, ¿ya? Entonces, por eso los cristianos pues debemos recibirlos con devoción. ¿Por qué? Pues porque expresan un vivo sentido de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre, o sea, de nosotros. Fíjense bien. Entonces es un regalazo tremendo lo que tenemos, ¿sí?, de Dios para con nosotros. Pero también dice, encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Estamos hablando, recuerden, del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero dice, encierra esos tesoros de oración, ¿sí? Y esconde el misterio de nuestra salvación. Pero ahí viene lo bueno. Viene el Nuevo Testamento. Viene la nueva ley eterna. En cierta ocasión me preguntaron por ahí, don Manuel, ¿por qué entonces Dios, si ya había establecido una alianza, tuvo que establecer una nueva alianza, nueva y eterna? ¿Por qué se deshizo? ¿Por qué no sostuvo la primera alianza? Pues muy sencillo. Porque el pueblo, ¿sí?, el pueblo de Israel, recuerden ustedes que empezó a pedir un rey, empezó a renegar, empezó a no querer el mandato divino. Y a esa rebeldía, ¿sí?, entonces Dios, misericordioso y justo, ¿sí?, y con ese gran misterio de salvación, porque se portaban ya malos canijos, no entendían, como nosotros somos, ¿verdad? Entonces voy a mandar a mi hijo. ¿Para qué? Para que quede claro lo que yo quiero con todo ese amor a la humanidad y a mi pueblo. Y esa parte donde nosotros, ¿verdad?, nosotros en la Sagrada Escritura, que nace el niño Dios, que viene nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Sí? El Evangelio es la anunciación, la buena nueva, ¿sí? Eso se le llama la plenitud de los tiempos, cuando el Hijo del Hombre viene y nos invita a reflexionar lo que Dios verdaderamente quiere para nosotros y establece esa nueva alianza, pero sin menospreciar la antigua alianza, los antiguos libros. Es decir, les da un realce, pero para que el pueblo entienda, para que el pueblo se arrime, nuestro Señor Jesús nos invita a comprender. Y vamos a leer un poquito entonces de lo que es el capítulo 5 de ahí ver en el Nuevo Testamento, ¿sí?
¿Y por qué la excelencia de este Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice ahí en el capítulo 17, don Manuel? Dice, la palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, llena de gracia y de verdad. Cristo estableció en la tierra el reino de Dios. Se manifestó a sí mismo y a su Padre con obras y palabras. Bueno, aquí vemos la importancia, por ejemplo, de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, que viene siendo, como dice aquí, Cristo estableció en la tierra el reino de Dios. Ahí establece el testimonio de Cristo, dice aquí la palabra encarnada, de cómo es Dios, nos da a conocer a Dios. Luego dice, se manifestó a sí mismo y a su Padre con obras y palabras. Llevó a cabo su obra muriendo, resucitando y enviando al Espíritu Santo. Levantado de la tierra, atrae a todos hacia sí. Usted hablaba hace rato del Antiguo Testamento, cómo los hombres, pues sí, pecaban. Entonces, antes de eso dice unidad de ambos testamentos, del Antiguo estaba dirigido hacia el Nuevo. En el Antiguo Testamento, Dios a través de su historia preparaba a su plan de salvación, pero también lo anunciaba a través de los profetas y también lo daba a conocer a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con todas esas fallas de las que mencionaba usted del Antiguo Testamento, teníamos que tener una necesidad de Dios o necesidad de un Redentor. Por eso dice en la plenitud de los tiempos, pues nos manda Él mismo por su mismo querer. Dice usted, es infinitamente misericordioso, nos manda la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y aquí en el Nuevo Testamento, pues en los 4 evangelios da testimonio, dice aquí Cristo, de lo que es su Padre. Nos da a conocer el querer de Dios, pero a través de sus obras y a través de su muerte y resurrección, pues nos da también la salvación, que es el querer de Dios, es el plan perfecto de Dios para perdonar a los hombres. Bien. Por lo tanto, bueno, vemos aquí cómo nos dice esta Constitución de capítulo 5, como en el capítulo 17 de David nos dice, ¿verdad? Muy claramente, ¿sí?, cómo Cristo establece ese reinado aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Sí? Donde se manifiesta la gracia y la bondad del Creador, del Altísimo, ¿sí? Y entonces el mismo se manifiesta y junto con el Padre, ¿verdad? Viene a ser la orden del Padre, o sea, del Dios Creador, porque recordemos que Él es el Hijo Redentor, ¿sí? La misma unidad. Y hablamos también del Espíritu Santo Santificador. Yo a veces le recuerdo por allí en algunos cursos bíblicos, el amante es Dios omnipotente, el amado es el Hijo, ¿sí?, y el amor es el Espíritu Santo. O sea, de esas 3 formas tan sencillas se puede definir un poquito lo que es la Santísima Trinidad, que es una esencia, ¿verdad?, hermosísima de todo lo que es nuestro Dios, nuestra fe y nuestra iglesia. Y bien, nos sigue diciendo aquí de Iberum, ¿verdad? Dice que con estas obras y palabras, ¿verdad?, se manifestó a sí mismo y a su Padre, con estas obras y palabras. ¿Para qué? Para la redención de nosotros. Si era el amado, también Él nos amó a nosotros. Volvamos y bien enseguida, un cortecito.
Los fieles laicos, discípulos misioneros. Todos los viernes, 8 de la noche, con Arturo Barrón. Reflexiones del Evangelio. Todos los sábados a las 8 de la mañana. Bien, estamos aquí nuevamente con ustedes. Fíjense bien qué interesante, ¿no? Todo esto que estamos escuchando y meditando sobre esta Constitución y sobre ese amor tan inmenso de Dios. Pero también vamos a ver un poquito, ¿verdad?, cómo el origen apostólico. Adelante, don Manuel. Todos saben que entre los escritos del Nuevo Testamento sobresalen los evangelios, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. La Iglesia siempre en todas partes ha mantenido y mantiene que los 4 evangelios son de origen apostólico, pues lo que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo, después ellos mismos con otros de su generación lo escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Bueno, aquí nos habla del origen apostólico. Los apóstoles fueron testigos porque anduvieron con Cristo, ¿verdad?, caminando. Cristo los instruyó, 3 años duraron con él. Entonces, a través de sus obras, ellos fueron, ahora sí que de manera oral, porque todavía no estaba escrito, se escribió más tarde, pero ellos anunciaban la buena nueva porque Cristo así los mandó a anunciar la buena nueva, ¿verdad? Ya más tarde fue por escrito. Algunos están los evangelios de, por ejemplo, de San Juan, de Mateo, los 4 evangelios. Por eso son de origen apostólico, porque son los que ellos fueron los testigos de todas las obras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se dice que son de origen apostólico. Ya más tarde, a través de los escritos, se anuncia la buena nueva. Lo primero fue porque Cristo así lo quiso, los mandó a predicar. Y ya después aquí nos dice que ellos mismos, con otros de su generación, lo escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Y nos los entregaron como fundamento de la fe. Entonces todo es por el querer de nuestro Señor Jesucristo. Ya después, cuando Él ascendió al cielo, pues inspirados por el Espíritu Santo, pues se viene toda la doctrina cristiana, ¿verdad?, que conocemos a través de la Sagrada Escritura. Bien, muy bien. Entonces, nuestra Sagrada Escritura tiene una relación muy directa con esa tradición viva, testigos, ¿sí?, de los evangelistas, de los apóstoles directos de Cristo, que fueron testigos realmente, ¿sí?, de todo lo que ellos vivieron con Él. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿sí?, se nos manifiesta, en el Nuevo Testamento se nos manifiesta, ¿sí?, esa gracia que recibieron los apóstoles y que nos compartieron a nosotros. Pero fueron verdaderamente testigos. ¿De qué? Porque ellos convivieron con nuestro Señor. Entonces, testigo es aquel que realmente, ¿sí?, ve, recibe, escucha, oye, ¿sí?, vive aquella enseñanza. No sectas que se llaman disque testigos, para que no se dejen engañar, ¿sí?, bola de mentirosos, ¿sí? ¿Testigos de qué? De nada. ¿Por qué? Porque no estudian la Sagrada Escritura. La leen, mas no la estudian. Y qué vergüenza que la usen, la Biblia católica, ¿sí?, para andar enseñando puras herejías. Precisamente por eso nosotros nos encomendamos al Espíritu Santo, para no decir herejías, ¿sí?
Entonces, fíjense bien y lo importante que nos dice esta parte, es de origen apostólico, no de un pastorcillo por ahí que se le ocurrió, a ver, decir qué mentira se le ocurría. El laico tiene que estar consciente y preparado de su fe. Por eso es importante que todos nosotros estudiemos y comentemos lo que nos dice nuestro magisterio, que es el depósito de la fe. ¿Sí? Bien. Y obviamente, pues nos lo está diciendo aquí, ¿verdad? En este capítulo 18, que los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nada más recordándoles un poquito. Los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, se le llaman sinópticos porque tienen una cierta similitud, y el Evangelio de San Juan es un poquito aparte porque es más pastoral, es más se puede decir que más elevado a ese amor tan grande de Cristo. Pero están los cuatro evangelistas. Entonces, ahí se fundamenta esto y nos da pauta para entender el Antiguo Testamento, cómo se entrelazan. ¿Sí? El Nuevo Testamento no tumba al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos hace entender al Antiguo Testamento, es decir, lo abraza, lo cobija, y es el depósito, es la misericordia de Dios para todos nosotros. Nos llevaría mucho más tiempo para entrar más en detalles, pero más sin embargo, pues ahí que les quede un poquito de reflexión. Bien, antes de concluir queremos mandar algunos saludos, ¿verdad?, a la gente pues que nos está viendo, que nos está escuchando, y invitarlos a que compartan. A ver, don Manuel. Tani Santibáñez, saludos. Sergio Moctezuma Estrada, Alicia Díaz, Salvador Hernández, muchos saludos. José Guadalupe Díaz, Chilo Bailón, Mari Beltrán, Isabel Patiño, muchos saludos para todos ellos. Oscar García, Josué González, Betty Díaz Chávez, Alma Rosa Gallardo, Georgina Rentería Gómez, Lau Isabel Díaz. Saludos para todos ellos. Bien, ¿cómo ven entonces? Qué interesante, ¿verdad? El comentar, el ver cómo esa misericordia de Dios siempre nos tiene presentes. Y pues seguimos invitándolos, ¿no? Miren, agarren su Sagrada Escritura y todo. A lo mejor no dimos muchos textos bíblicos en esta ocasión, porque estamos hablando de una constitución de Dei Verbum, pues de nuestra iglesia, ¿no? El Concilio Vaticano II. Porque es muy extenso a veces expresarse. Pero bueno, algo, ¿verdad? Que sí queremos, pues que se quede así bien bonito, bien marcado, ¿verdad? Es esa misericordia de Dios que nos da a través de los evangelios y del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Todavía nos falta hablar de las cartas de San Pablo, nos falta hablar de los libros de los Hebreos, de Hechos de los Apóstoles. Es hermosísimo todo esto. Pero bueno, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Por cuestiones de transmisión, pues a veces pues nos enfocamos o hacemos nada más unas pequeñas cápsulas, como ustedes lo han visto, ¿verdad? Pero hay mucho que investigar. Los invito a que se arrimen a la preparación, a sus parroquias, a los cursos. Casi en todas las parroquias hay cursos bíblicos, hay enseñanza de fe, de la iglesia, para ir conociendo más. Entonces, no nos seamos nada más observadores pasivos, sino hay que ser activos también, porque el Señor nos invita a ser activos. Y si nosotros somos orantes, vamos a misa, hacemos una oración, recordemos nosotros que nos dice la Lectio Divina, ¿sí? Después de hacer la oración, ¿qué más? La meditación, ¿verdad? El repaso de esa lectura bíblica, ¿sí? Esa contemplación nos tiene que llevar a una acción. Recuérdenlo.
Entonces, es ahí donde se va formando el laico, que en estos tiempos que estamos viviendo ahorita tan difíciles, necesitamos de eso, de esa analogía, de esa comprensión de la palabra de Dios, para que nos ayude a discernir todo lo que está sucediendo en nuestra patria, ¿sí? Ahora que es el mes patrio, ¿verdad? Ahora que es el mes de la Biblia, a tomar nuestra Sagrada Escritura, leerla, ¿sí? Comentarla con la familia, ¿sí? Compartirla, pero sobre todo la gran responsabilidad que tenemos todos, que tratemos de hacer vida. Y no tengan miedo en compartir, no tengan miedo, ¿sí? Adelante. Bien, bueno, pues vamos a darle gracias en este momento a todos ustedes que nos están siguiendo, unos grandes saludos para todos, ¿sí? La señora Rocío, pues, saludos, y bueno, los esperamos en la siguiente, dentro de 8 días, igual a las 8 de la noche, transmitimos en vivo, ¿sí? Agradecerle aquí al señor don Manuel Díaz, a nuestro director general, Jorge Gasca, y su servidor, Sabino Mejía. Que tengan ustedes un buen descanso y nos vemos en la próxima. No se les olvide, compartan.